Ahí debería empezar a grabar si quiere, pero no hay garantía de que quiera. Ahí está grabando. Bueno, les presento la presentación PowerPoint con la cual veníamos trabajando. Nos tocaba trabajar el beneficio del empresario, la información y el capital. Voy primero con los más breves. El beneficio del empresario es bastante moderna su análisis dentro de los factores de producción, el reconocimiento del espíritu emprendedor, de esta capacidad de tomar riesgos, de innovar, de romper con el estándar del arte de la ciencia. Ese espíritu, esa labor, esa imaginación, esa capacidad de gestión y dirección de un equipo, es la que es retribuida a través de las utilidades del empresario, el beneficio, las utilidades de los accionistas. Respecto a la información, hay un muy buen capítulo en el libro de la cátedra, escrito por el profesor Carlos Aguirre, sobre la información como factor de la producción. Es claro que es un factor clave, determinante, esencial en la toma de las decisiones y en el logro de la eficiencia. El gran problema que tiene la información, y por eso habitualmente no es tratado en la lista de los factores, es que todavía no hay una manera clara de cómo se retribuye el uso de esa información. Si estuviéramos en una universidad privada, ustedes estarían retribuyendo la información que obtienen en esta clase, en el curso, a través de una cuota. O como estamos en una universidad pública, sería a través de los impuestos. Pero ¿qué porcentaje de los impuestos que pagan día a día? Eh, Otra manera podría ser por la suscripción a una revista especializada o pagarle a un traficante de armas que sabe quién es el proveedor de las armas que quiere mi país. Se dan cuenta que son muy distintos mecanismos de retribución de la información, desde la cuota de suscripción a un diario, al canal de noticias, o
Se me cayó conexión. Creo que estaba hablando solo, no sé cuánto tiempo. ¿Podría decirme si alcanzamos a hablar de la información por lo menos? Apenas empezó la información, se quedó sin conexión, profe. Bueno, muchas gracias. Muy gentil. Por favor. Vuelvo atrás, información. Esto de quedar hablando solo como un loco es raro. El- Información es un factor, es esencial. Hay un muy buen capítulo preparado por el profesor Carlos Aguirre en el libro de base de la cátedra. Y es evidente que la información es un factor clave para la toma de decisiones, para lograr la eficiencia, para lograr los mejores resultados posibles con los recursos disponibles. La cuestión es cómo se retribuye esa información. Y ahí es donde viene el gran problema, porque no tenemos una teoría unificada de cómo se va a llevar adelante la retribución de la información. Si fuera esto una universidad privada, estarían retribuyendo la información que les doy en la clase a través de una cuota. Como es una universidad pública, estamos retribuyéndola a través de los impuestos que pagan a lo largo del año, una pequeña partecita, pero no queda muy bien claro cuál está siendo utilizada para retribuir esta información. Si se suscriben a un diario, esa suscripción, sí, claro, es el pago por esa información. Si suscribimos a un canal de cable, a CNN, también. Pero, ¿cómo se paga la información que tiene un traficante de armas internacional al que va a un estado que necesita armas y quiere saber quiénes son los proveedores y que se haga todo en silencio y calladitos? Hay, ¿Cómo retribuimos, por ejemplo? Hablábamos de un canal de noticias, lo podemos hacer por la suscripción, sí, pero también muchísimos son gratuitos y los estamos leyendo al diario por internet y estamos recibiendo las cookies. Y al aceptar esas cookies, estamos entregando algo a cambio de información, de datos que van a ser normalmente por el diario para mejorar la calidad de la publicidad y entonces va a poder cobrar más publicidad a, a los interesados, las empresas que quieran hacer llegar sus marcas a nuestros ojos. Se dan cuenta que hay muchas maneras muy diferentes de retribuir la información. No tenemos tampoco un mercado transparente. No existe un mercado transparente de información. A ver, respecto a este curso de economía, ustedes sí podrían elegir entre cátedra A o B, pero no tienen ni siquiera la capacidad de elegir entre cursar economía aquí o cursar en otra universidad de la ciudad de Córdoba, no hablo ya del argentino del mundo, de la ciudad de Córdoba. Entonces, no hay un mercado de libre entrada, no es transparente, no podemos medir los jugadores, no, en algunos casos va a haber monopolios de información, en otros va a ser un mercado perfectamente homogéneo. Internet ha cambiado muy mucho los parámetros del juego respecto a información. Está claro que vale, está claro que se le retribuye, está claro que se usa, pero llegar a curvas como las que estuvimos trabajando con la tierra o con el mercado de trabajo en el cual tenemos una oferta, una demanda y llegamos a un precio de equilibrio, al haber tantas maneras diferentes de retribuirse y la asignación de valor ser muy diferente, no tenemos no les puedo presentar unas curvas de precios y cantidades de información. Vamos a capital. El capital es posiblemente hoy
el más importante de los factores, tal vez más que el trabajo en estos últimos tiempos. A lo largo de la historia fue el más importante, era la tierra, pero el capital tal como lo conocemos nace en la Edad Media, con la aparición del sistema bancario, con las sociedades comerciales, que van a permitir, y las bolsas de valores, que van a permitir que el ahorro de las familias fluya hacia proyectos de inversión de las empresas. Entonces, no va a ser gente rica solo la que va a hacer una inversión, sino que la comunidad va a través de estos distintos mecanismos financiar el proyecto y participar en el resultado del proyecto. Y a cambio de poner en riesgo su patrimonio, sus ahorros, y darlos en gestión durante un X tiempo a un señor X emprendedor, va a cobrar una tasa de interés. La tasa de interés es la retribución por el uso del dinero durante un tiempo determinado. Esa tasa de interés puede ser nominal, como la vemos expresada, supongamos un 25% de interés anual, pero lo que realmente importa, especialmente en economías inflacionarias como la nuestra, es la tasa de interés real, es decir, ajustada por la tasa de inflación. Supongamos, tengo un proyecto que me va a dar una tasa de interés del 30% anual. Parece una monstruosidad, parece enorme. Bueno, pero mire que la inflación es del 25%. Entonces, si 30% nominal y 25% la inflación, la tasa de interés real va a ser el 5% nada más. La diferencia entre la nominal y la tasa de inflación. Es decir, voy a tener que deflactar por la tasa de inflación para poder obtener la tasa de interés real. Hay distintos instrumentos que vamos a utilizar para evaluar un proyecto de inversión. Son una serie de indicadores, varían según los distintos proyectos. Si es un proyecto minero, van a ser distintos que si es un proyecto ganadero o un proyecto industrial. Pero va a haber una decena que van a estar siempre, empezando por el plazo de recupero. Por ejemplo, sabemos que los ferrocarriles tienen un plazo de recupero de 50 años de inversión. Recién en 50 años recupero. Y ahí empiezo a ganar dinero. ¿Cuál indicador vamos a utilizar? Vamos a usar todos. En un proyecto en la vida real se utilizan todos. Lo que va a ser distinto va a ser la ponderación que va a tener cada uno de esos indicadores según el tipo de proyecto y según el sujeto que esté realizándolo. Supongamos, yo tengo 40 y... Espere, ¿cuánto tengo? 47 años. Para mí, una inversión que tenga un plazo de recupero de 20 años puede ser interesante porque sería una renta para cuando me jubile, y presuponiendo que no vamos a cobrar nada de jubilación ni ustedes ni yo, entonces puede ser la renta para cuando ya no trabaje. Ahora, si yo tuviera hoy 70 años, con una esperanza de vida de 72 que tiene el hombre argentino promedio, y me digan un proyecto que me va a ser rentable de acá a 20 años, no me sirve de nada. Naturalmente sería una buena herencia para mi hijo, pero no es tan clara su interés. Y si ustedes tienen 20 años, y posiblemente también van a querer un proyecto que tenga un plazo de recupero más corto, no quieren estar 40 años enganchados con una sola cosa, quieren poder variar, enfrentar las vicisitudes de la vida con un margen de libertad y no estar con este costo hundido que es este proyecto. Entonces, fíjense que para la misma persona, perdón, para distintas personas,
un indicador como es el plazo de recupero va a dar en rojo, es decir, no, no lo haga, y para otra persona ese mismo indicador, con los mismos datos del proyecto, va a decir sí, es muy buen negocio para usted. Y es más, la misma persona en distintos momentos de su vida, o la empresa a lo largo de su vida, van a tener intereses distintos y eso va a ir haciendo variar la ponderación de esto, el benchmarking que vamos a hacer de todos estos indicadores. Voy a darle más importancia a uno que a otro y las condiciones para decir sí o no. Puede ser que tengamos 10 utilicemos 10 indicadores y si los 10 me dan bien, perfecto, pero resulta que hay uno o dos que me dan en rojo, que me ponen una alerta. Esa alerta me va a hacer renunciar al proyecto o estoy dispuesto a asumir ese riesgo. O estoy dispuesto a asumir las complicaciones que me puede traer. Fíjense que el mismo proyecto tiene que ser evaluado por su rentabilidad y la rentabilidad está en función del riesgo. Cuanto mayor sea el riesgo, más rentabilidad vamos a exigir. Hacer un proyecto en Argentina con el caos que es, solo me voy a arriesgar por algo que sea muy, muy, muy rentable. Ahora, no solo me interesa la rentabilidad y el riesgo como elementos a mirar, sino también, en caso de que ocurriera un evento dañoso, fracasara este proyecto, perdiera el dinero, ¿qué impacto tiene eso sobre el sujeto? Sobre quien realizó la inversión. Si a un millonario le ofrecemos un proyecto de $10.000 y ese proyecto fracasa, sigue siendo millonario. Mientras que a una persona de clase media le ofrecemos un proyecto de $10.000 y ese proyecto fracasa, va a ser una situación trágica, ¿verdad? Entonces, para la misma nivel de riesgos, para la misma inversión, las mismas características del proyecto, tiene la misma rentabilidad y los mismos riesgos, una persona lo va a tomar y otra persona no. ¿De qué depende? Y también depende del impacto, vuelvo a decir, que eso tenga sobre su patrimonio. Es decir, que hay muchos indicadores, hay dos que siempre se usan y son los más fuertes y los que suelen tener el mayor peso de ponderación. Cuando hablamos de empresas, en su entorno, hablamos, por ejemplo, de los impactos ambientales. Entonces hay evaluaciones de impacto ambiental. Desde el punto de vista financiero, los dos más fuertes son el método del valor presente neto, valor actual neto, y la tasa interna de retorno, que ahora ya lo vamos a ver en detalle. ¿Cómo se compone una tasa de interés? Una tasa de interés se compone de tres elementos: el costo de oportunidad, la proyección de inflación y el riesgo. El costo de oportunidad está representado por la mejor alternativa disponible para este sujeto con un riesgo cero o despreciable. El costo de oportunidad hoy sería los bonos del Tesoro norteamericano. Son la inversión de más bajo riesgo que hay, tienen una tasa bajísima y ese es el mejor negocio que ustedes pueden hacer con una tasa de riesgo muy pequeña. La rentabilidad es baja porque el riesgo es bajo, entonces tengo esa alternativa. El segundo elemento es, a ver, supongamos un 1% anual.
por redondear, en realidad es bastante menos ahora. El segundo elemento que compone la tasa de interés es la proyección de inflación. Si estamos proyectando una inflación del 30%, la tasa de interés no puede ser inferior al 30%, porque si no, empezaría a perder dinero. Perdería capacidad de compra. La tasa tiene que por lo menos cubrir la inflación proyectada. Y el tercer elemento es el riesgo. El riesgo que, como les digo, estamos en riesgo de que nos despertamos, estamos en riesgo de, mientras estamos dormidos, podría caer un meteorito, siempre estamos enfrentando riesgos y cada vez que nos subimos a un auto, caminamos por las calles de Córdoba, vaya que sí estamos soportando muchísimos riesgos. Una vez en un curso me pregunté, bueno, ¿qué riesgos habían enfrentado esta mañana? Era un curso de gestión de riesgos que estaba dando y varios iban por las cuestiones de tránsito y una señorita muy elegante me dice, el riesgo más grande que enfrenté hoy fue ponerme este pullover, era un pullover rosa, y no estaba segura si iba a combinar, si era adecuado para la estación. Ese fue el riesgo que ya enfrentó y está muy bien, porque para ella, que era muy elegante, muy coqueta, si no acertaba con el color, iba a sufrir muchísimo, tal vez más que si nos choca un auto a nosotros. Entonces, todo el día estamos enfrentando riesgos y tomamos decisiones en un ambiente de riesgos, de incertidumbre, pero no las tomamos a ciegas. Tenemos probabilidad de ocurrencia de riesgos. Estamos teniendo esta reunión porque consideramos ustedes y yo que la probabilidad de que el mundo se acabe en la próxima media hora es muy baja. O de que, no sé, eh, China lance una bomba atómica sobre Córdoba en la próxima media hora, tiende a ser o casi despreciable. Porque si pensáramos que un asteroide va a golpear el mundo en la próxima media hora, seguramente habría cosas mucho más interesantes que ustedes podrían estar haciendo que escuchar esta conferencia. Saludar a su familia, ponerse en paz con Dios, disfrutar por última vez de un paisaje, eh, muchas cosas más interesantes que estar en esta reunión. Asignamos probabilidades y en función de eso tomamos decisiones racionales en función del riesgo, la rentabilidad y el efecto que tiene sobre nosotros. El efecto que tiene sobre nosotros. Ese riesgo, que lo mido, lo puedo medir, no van a entrar nunca a un proyecto en el cual no puedan medir el riesgo. Sería como entrar a una habitación completamente a oscuras. Nadie en su sano juicio lo haría porque no sabemos si puede haber un asesino ahí. Pero sí en la medida que podemos asignar probabilidades. Y esas probabilidades nos van a fijar la tasa de interés y cuánto estamos dispuestos a aceptar de riesgo o por cuánto de precio, de premio, estamos dispuestos a enfrentar este riesgo. Y ahí ven, por ejemplo, ustedes el indicador del riesgo país, que es el riesgo de que Argentina no cumpla con sus obligaciones soberanas, subiendo a cifras astronómicas y monstruosas, y es que Argentina se vaya al default. Eh, Normalmente los inversores van haciendo combinaciones en su cartera de inversiones, algunas con bajo riesgo y otras asumiendo más riesgo, las de bajo riesgo para mantener, por lo menos sacar algo al fin del mes y la ganancia con obtenerla a través de inversiones de más alto riesgo. Hay ciertos fondos de inversión, como por ejemplo los hedge fund o popularmente bautizados aquí por una expresidenta como los fondos buitre, que lo que hacen es prestarle a jugadores de alto riesgo.
realmente cumplen una función fundamental, importantísima, porque si por eso no fuera, habría varias crisis que no se habrían podido evitar. Ese nivel de riesgo a los cuales están dispuestos a jugar. Está demostrado que a la gente que le va bien asume más riesgos. La gente que le va mal asume menos riesgos. Y eso hace que lo que se llama la suerte de campeón, como le va bien, asume más riesgos, va a proyectos más ambiciosos, más rentables y termina ganando más. Y el que le va mal, cada vez se va encerrando más en proyectos más pequeños, menos rentables y día a día va reduciéndose, achicándose, haciéndose menos poderoso. Y volvemos a la información, miren cómo enlazamos. Se han hecho estudios de poner jugando contra los mejores traders de Londres o de Nueva York, traders de acciones, operadores de bolsa, niñas de 4 años que no sabían leer y escribir, o en algunos experimentos monos, chimpancés eran. Y las nenas eligiendo porque estas letras o el nombre de las compañías le parecían más divertidas, entonces simulaba la compra de acciones de bolsa, y el mono, absolutamente al azar, el simio, perdón, y wow, obtenía mejores resultados que los traders de bolsa. Entonces, ¿para qué estudiamos? Le hacemos hacer carrera universitaria, maestrías, los entrenamos y obtienen peor resultado financiero que un simio o una nena de 4 años. Y en realidad, la trampa radicó en esto, en los experimentos. Los traders de bolsa estuvieron obligados a trabajar utilizando exclusivamente los balances de estas empresas. Los balances están dibujados. Acá ni existen, y cuando existen están escandalosamente dibujados. El resto del mundo algo de dibujo tienen. Entonces la labor de un trader es, respecto a la información publicada, ser capaz de, con esa información, reprocesarla y de estos falsos sacar una imagen mucho más realista de la situación y futuro de la empresa. Cuando pudieron trabajar con su información y no estar obligados solo al balance de la empresa, por supuesto obtuvieron muchísimo mejor resultado que al azar o la nenita. ¿Esto que nos está diciendo? Es mucho mejor no tener ninguna información que tener una mala información. Es mucho mejor no tener ninguna información que una mala información. Porque si no tengo ninguna información, voy a activar una serie de protocolos de mayor seguridad, o voy a tomar decisiones proyectando riesgos potenciales que imagino pueden verificarse, y voy a tomar una estrategia defensiva. Pero si me dicen una cosa y yo tomo una decisión en función de eso y la información resultó ser falsa, entonces voy a tener un gran problema. Y yo no puedo hasta medir numéricamente. En su momento, mi esposa también es profesora en Facultad de Ciencias Económicas, y ella iba, a ver, les digo exactamente, me acuerdo, eran 7 años, 6 años, hace 6 años, perdón. Tenía que dar un horario de consulta en Facultad de Ciencias Económicas, y una media hora antes de que tuviera que salir, vemos el cielo y estaba oscuro. Se había puesto oscuro, un cielo de tormenta. Nos fijamos en el reporte del Servicio Meteorológico Nacional, que había salido 10 minutos antes y decía probabilidad de lluvias y tormentas menos del 3%. Bueno, perfecto, entonces no, se ve que es una nube. Salió ella con el auto. A las 5 cuadras cayó la tormenta de granizo más fuerte de los últimos 15 años en Córdoba.
183 bollos en el auto más 2 cristales rotos. Y ella encerrada en el auto bajo esa lluvia de piedras. Es decir, a mí el servicio meteorológico y a ella nos debe 183 bollos de un auto, la reparación, que por supuesto no me la va a pagar nunca, y 2 cristales rotos. Y eso yo puedo medir exactamente el costo que fue tomar una mala decisión por una mala información. Si no hubiera tenido ninguna información, uno dice, bueno, espero 10 minutos más a ver qué pasa, o por las dudas, tomo un taxi, guardo el auto en el garage, toma estrategias de prevención si no tiene información. Pero si confía en una mala información, necesariamente le va a ir mal. Ahí está viendo la remuneración de la información. ¿Qué problema tener mala información? Cuidado, los de la que están en el teléfono tampoco son mucho mejores. El otro día me decía soleado y estaba lloviendo acá encima de mi casa. El día ese que llovió en medio de de los incendios. El riesgo. El riesgo se dan cuenta que la probabilidad de ocurrencia del evento dañoso es la misma para todos los jugadores, pero su ponderación de ese riesgo, cómo lo evalúan, es distinto. Y esos tres elementos, costo de oportunidad, proyección de inflación y riesgo, son los que van a configurar la tasa de interés. Una tasa de interés como las que cobran las tarjetas de crédito por sus descubiertos es muy cara. Una tasa de interés del 50% aquí en Argentina es caro. Y a ver, pongamos números. Supongamos, redondeemos hacia arriba. 0,5% la tasa de interés de costo de oportunidad, que serían los bonos del Tesoro norteamericano. La proyección de inflación es mínimo un 30%, mínimo. O sea que te estaría en más de un 30, un 31, redondeemos. Y el riesgo, bueno, la Argentina estaba hasta hace una semana con riesgo país más de 2.000, ahora está con 1.000 y algo. Estamos hablando mínimo 10 puntos entonces por encima de la tasa, y ese es el mejor deudor de la Argentina, que es el gobierno. Pues cuidado, el mejor deudor de la Argentina es el gobierno, los demás somos peores deudores para cualquier cálculo de riesgo. El gobierno algo paga, de acá a 20 años con un bono al 30% algo paga, si es un fallido no paga nada. Entonces, 0,5 la del costo de oportunidad, 30% la inflación, 15%, pongámosle la del gobierno argentino. Y ahora, ¿cuánto es más mi riesgo respecto al del gobierno argentino? El riesgo de que este señor no pague por encima del gobierno argentino. Se dan cuenta que antes de empezar a hablar, ya estábamos en un 45-46% de tasa de interés, antes de decirnos hola. Es decir, que la tasa de interés en Argentina va a ser muy alta. Va a ser alta. La tasa de interés actual que se paga por los plazos fijos en los bancos no tiene sentido. No tiene sentido considerándola con inflación. En realidad uno lo que hace es pagarle al banco una comisión por custodia. En vez de tenerlo escondido bajo el colchón de la casa y que me puedan robar EMA, lo dejo en el banco en un plazo fijo. Y en vez de pagar una caja fuerte, que me va a costar invento, no sé cuántos miles de pesos mes, por año, voy a ir pagando en pequeñas cuotas esta comisión de custodia en manos del banco de este dinero. Así ha quedado la situación. ¿Dudas hasta este momento? ¿Dudas? No, profe. Bien, muy bien. ¿Todo bien? Bueno, seguimos entonces avanzando un poquito más. El método del VAN.
A ver, por pantalla completa si se ve mejor. El método del VAM, valor actual neto. Lo que voy a hacer es un proyecto que en el año 0 genera una necesidad de inversión y en el año 1, 2, 3, N va a ir generando flujos de fondos de ingresos. Lo que voy a hacer es traer esos flujos de fondos al día de hoy. Traer esos flujos de fondos al día de hoy. 1.000 pesos el día de mañana, ¿es lo mismo que 1.000 pesos hoy? ¿Cuál vale más? ¿1.000 pesos hoy o 1.000 pesos mañana? ¿Cuál es más valioso? Díganme ustedes. Hoy. De hoy. Porque en el medio hay un interés, se dan cuenta, un interés de un día. Y con la inflación lo vemos muy gráficamente. Que les digan, le voy a pagar 1.000 pesos dentro de 6 meses, son como 600 al día de hoy. Entonces, lo que voy a hacer es, todos los flujos de fondos que va a generar este proyecto, en vez de digamos por la tasa de inflación, los voy a deflactar. Les voy a sacar el componente de inflación que tienen, en la fórmula ahí abajo lo tienen, y los voy a traer al día 0, al día de hoy, para eso compararlo con inversión y ver si gano o pierdo dinero. Voy a traer los flujos de fondos. Fíjense, aquí tengo dos proyectos distintos que tienen la misma inversión inicial y que uno, el proyecto A en el año 1 me trae 100.000 pesos. La tasa que voy a utilizar va a ser el 12%, con inflación el 12%, y lo voy a traer y esos 100.000 pesos van a ser un poquito menos el día de hoy. Y estos del año 5, y bueno, miren, de 12, 1 más 12 elevado a la quinta, por lo cual tengo que deflactar estos 300.000. Y voy a ir trayendo cada flujo de fondo a día de hoy. Si la tasa es muy grande, si la tasa es, los flujos cuando cuando los actualice. Si la tasa es bajita, los flujos no se van a achicar mucho. Cosas importantes. Puedo tener dos proyectos que tengan la misma inversión y que si sumamos linealmente los flujos de fondos, generen los mismos flujos nominales en total. Supongamos que tenemos el proyecto A y un proyecto A' que rinde 150.000 en el año 2, 180.000 en el 3, 200.000 en el 4, 100.000 en el 5 y 300.000 en el 1. ¿Cuál va a ser más valioso? El proyecto más valioso va a ser el que genera más ingresos en los primeros años, porque se deflactan por menos tiempo. El que me da 300.000 en el primer año me va a dar un VAN, valor actual neto, valor presente neto, más alto que el que tiene el ingreso fuerte en el último año. ¿Dónde radica el problema del VAN? Tiene un problema y es este, la tasa de interés. ¿Cómo elijo la tasa a la cual voy a descontar el proyecto? Primer problema, es más artístico que científico. Y segundo, estoy presuponiendo que esa tasa se va a mantener a lo largo de toda la vida útil del proyecto. Que a lo largo de 5 años la tasa está congelada al 12%, lo cual eso ya sí, evidentemente no es cierto. No es cierto de ninguna manera. ¿Eso significa que no sirve el VAN? No, por supuesto que sirve. Lo importante es saber que tiene ciertas limitaciones y es por eso que usamos toda una batería de indicadores
que ninguno me muestra es capaz de mostrarme entero el proyecto, pero me van a ir mostrando cada uno una cara de esta forma geométrica. Me va a mostrar una cara, van, la tasa de internet de retorno me va a mostrar otra, cuestiones ambientales, de evaluación de impacto ambiental me va a mostrar otra, el plazo de recupero me va a mostrar otra, y demás, distintos indicadores me van a mostrar distintas facetas del proyecto. Desde el punto del BAM, que es uno de los más fuertes y más utilizados, siempre lo van a usar el BAM, mejor dicho. El problema serio es la tasa, que es siempre la misma. Y tener presente que cuanto más tempraneros sean los flujos importantes, mayor va a terminar siendo el valor del BAM. ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas? ¿No hay dudas? Bueno. ¿De dónde sale el capital que van a utilizar las empresas? El capital que van a utilizar las empresas sale de las familias, fundamentalmente. Del ahorro del sector familias. El sector familias es el que ahorra. Atentos que hay dos clases de ahorro. Lo que llamamos habitualmente atesoramiento y lo que sería el ahorro propiamente dicho o inversión. ¿Qué se diferencia en el atesoramiento de la inversión? En el ahorro productivo de la inversión, yo estoy sacrificando consumos presentes en función de mayores consumos en el futuro. Tiene sentido. Sacrifico hoy 5, pero mañana esos 5 van a crecer y se me van a transformar en 7. El que no tiene principio sentido es el atesoramiento, guardar bajo el colchón. Eso no produce ninguna renta. El dinero líquido o aún las cajas, las cuentas corrientes, perdón, no producen ninguna renta. ¿Por qué la gente va a ser tan cabezotas de atesorar? Y lo vemos, masivamente los argentinos han ido en estos últimos meses a comprar el dólar ahorro a los $200 que se puede, o podía, mejor dicho. ¿Por qué la gente hace eso en vez de invertir? En realidad, la gente quiere tener liquidez por tres razones principales. Una se refiere a los pequeños consumos. Pagar el taxi con una partecita de su participación en las acciones de Apple es muy complicado, ¿verdad? Pequeños consumos, pago en efectivo o con la tarjeta sobre efectivo que está depositado. Es lo más fácil, lo más ágil. Siguiente cuestión. Ay, ¿qué pasó? Dejó de presentar. Por precaución. Decíamos, para los pequeños consumos, también otra razón para atesorar va a ser precaución. Y va a llegar el fin de semana, tengo un niño que está enfermo, quiero tener dinero en efectivo, porque tal vez tenga que pedir un taxi, pagar una ambulancia, asegurarme una cama en el hospital. Entonces, por precaución, a tener dinero invertido. También está por especulación.
Supongamos que queremos aprovechar una oferta en un remate. El remate hay que ir físicamente con el 20% del valor, del bien, más los honorarios y tasas de justicia. Si ustedes tuvieran todo invertido en acciones de una gran corporación, el señor Tesla, pero que no las puedan retirar hoy a las 4 de la tarde el dinero, entonces quieren tener algo de dinero disponible líquido. Cuestión de atesoramiento es una cuestión cultural, en parte sí. Decimos, primero pequeños consumos, ahora voy a desarrollar su pregunta. Segundo, precaución. Tercero, especulación, la subasta. Hay, por ejemplo, amigos míos que son funcionarios de rango en Carrefour, Francia. Ellos entran a la oficina y todos los días les afichan, les cambian el afiche, el valor de la acción con una línea roja de la acción de Carrefour. ¿Por qué? Bueno, porque Walmart, que es el principal competidor del mundo, haga las cosas después de la acabada de la pandemia. Pero hasta hace 6 meses, Walmart nunca pudo desembarcar en Europa. Tuvo una tienda nada más para abastecer a soldados norteamericanos en una base en Alemania y nada más. ¿Y por qué? Y no atacar un mercado de 400 millones de personas, que es la Unión Europea. Por esto, en las tiendas, en los supermercados, igual que en los cines, igual que en los teatros, igual que en los restaurantes, la ubicación es todo. Un hotel que esté doblando en la esquina de 50 metros no va a llevar a nadie. Tiene que estar sobre esta avenida. 50 metros doblando en la esquina no va nadie. Al restaurante, si lo ponemos 50 metros doblando la esquina, va a quedar vacío. La gente va a ir al de la calle principal. Y Walmart no conseguía buenas ubicaciones, buenas localizaciones físicas, porque están tomadas hace 50 años ya por Carrefour, Casino, Lidl, el alemán y demás. Está el italiano. Entonces no tenía manera de entrar para poner un montón para poner un montón de sucursales en las cuales nadie va a ir porque están en mala ubicación, no tiene sentido. Entonces, ¿qué hace? Desde hace unos 20 años, aprovechando que es una empresa familiar, la compañía Walton, desde hace unos 20 años viene acumulando resultados no asignados líquidos, teniéndolos líquidos. Va acumulando una montaña de billetes de dólar, que sería la felicidad de tío rico. ¿Y por qué esta montaña de liquidez? Y todos los días va mirando el valor de la acción de Carrefour y en la medida que siga bajando, como venía bajando en los últimos tiempos, va a haber un momento en el cual Walmart va a tener suficiente dinero líquido para, en el mercado de valores, hacer una compra hostil, una OPA, una compra hostil, salir y comprar todas las acciones de Carrefour y hacerse dueño de Carrefour y con eso además quedarse con las implantaciones físicas de Carrefour, que son lo más importante. Especulación. Atesora por especulación. Las personas atesoran. Por eso, compañeros preguntaban, ¿hay un elemento cultural? Por supuesto que sí, pero en todas las culturas del planeta Tierra hay ciertos elementos en común. Y uno es que una persona con salarios fijos, ingresos estables, regulares, mes por mes, por ejemplo, un empleado público o un obrero de una fábrica, va a atesorar hasta 3 meses de sueldo. Una vez que tenga atesorado el equivalente a 3 meses
ese sueldo, que 3 meses es más o menos lo que habitualmente se tarda en conseguir un trabajo nuevo, cuando tiene esos 3 meses de sueldo, recién ahí empieza a invertir. Acumula durante un pequeño periodo y luego ya deja invertir. Repasemos. Atesoramiento, ahorro productivo. ¿Por qué atesoramos? Porque tenemos interés en especulación por pequeños consumos o por precaución. ¿Cuánto atesoramos? 3 meses de sueldo. Atentos por las dudas, para los que se dediquen luego al ejercicio de la profesión de manera liberal en el foro, como sus ciclos de ingresos van a ser muy diferentes, puede haber meses que ganen muchísimo dinero y otros meses en los que no ganen nada. La gente tiende a atesorar, las personas con título de profesión liberal, no 3, sino el equivalente a 6 meses de sueldo. Sí, 6 meses de sueldo. Recién cuando tiene guardaditos bajo el colchón los 6 meses de sueldo, de ingresos, promedio, perdón, más que sueldo, recién ahí empieza a invertir. Recién ahí empieza a invertir. ¿Cómo financiamos este ahorro? ¿De dónde salía? Habíamos dicho que sale fundamentalmente de las familias. Pero también puede salir del gobierno. Si el gobierno tuviera superávit fiscal, tendría dinero para salir a prestarle a las empresas. ¿De dónde sale este dinero? Entonces, del sector familias, del ahorro de las familias, del ahorro del gobierno, y podría ser de un ahorro del sector externo también, a través de nuestro balance de pagos, que ya lo vamos a estudiar en las últimas unidades de la materia. Distintos mecanismos para hacer llegar el capital desde las familias o el Estado o un inversor hasta la empresa deficitaria en capital que lo necesita, que está dispuesta a pagar por el uso de ese capital y que va a llevar adelante el proceso productivo. En un país normal, ahorran las familias, ahorra el gobierno, tenemos superávit en el comercio exterior, y entonces se arma una bola muy, muy grande de recursos disponibles para la inversión. Aquí en Argentina, como el Estado está en permanente crisis, vemos cómo, en vez de teniendo superávit fiscales, generar recursos para prestarle de manera barata a las empresas, como tiene, a ver cuántos llevamos, más o menos más de 70 años de inflación, lo que el Estado va a terminar haciendo es, en vez de ser un generador de recursos para la empresa, como tiene déficit, va a salir a cubrirlos a través de préstamos que piden el mercado. Entonces, en vez de ayudar a las empresas, compite contra ellas por estos fondos prestables. Compite contra ellas por los fondos prestables. Eso hace que haya menor cantidad de dinero disponible en el mercado para las empresas. Y si además la gente está en crisis económica, otro poco, y la mayor parte termina endeudándose, resulta que los fondos disponibles para inversión para las empresas en Argentina son minúsculos. Bueno, esto es lo esencial de la unidad. Les pido ahora que me hagan todas las preguntas o inquietudes que tengan y muy especialmente,
sabiendo que no están pudiendo avanzar al ritmo programado por culpa de los desfasajes de los exámenes finales, que revisen bien este material y que cualquier duda me la hagan por mail, en el foro o en la semana próxima en clase. Con esto cerramos el tema que va al parcial. Dudas, los escucho. ¿No hay dudas? ¿Hola? Sí, profe. De Ahí mi está, parte no hay ninguna, dudas profe. por este momento. Bien. El resto, su silencio concede nuestra partida, entonces. Bueno, estos son los temas para el parcial. Concéntrense en esto, prepárense bien, traten de hacer las actividades que les he ido poniendo para cada unidad. Y yo voy a estar siempre atento, ustedes saben, en el mail y por el foro, y para que, bueno, la idea es que les aprendan mucho y tengan un muy buen resultado en el parcial. Y si no hay más cuestiones, entonces lo que hago es cortar la grabación y